Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. La lluvia de febrero caía tan fina que casi no se veía, pero se sentía en los huesos, en la lana del abrigo, en el barro que se pegaba a las suelas con una paciencia que no tenía nada de inocente. Pilar Zurita tenía 42 años cuando el secretario del ayuntamiento leyó la notificación en voz alta, sin levantar la vista del papel, como si las palabras que pronunciaba no tuvieran peso ni consecuencia. Ella estaba de pie junto a la ventana del dispensario, con las manos cruzadas sobre el delantal blanco, escuchando. Afuera, el tejado de la iglesia goteaba. Dentro, el olor a yodo y a jabón de pino que ella misma había puesto en los estantes seguía siendo el mismo de siempre, aunque todo lo demás estuviera cambiando. El secretario dobló el papel, lo metió en una carpeta y tosió una vez, con discreción. El doctor Armando Reyes, el nuevo médico, llegado de Salamanca, estaba al fondo de la sala con los brazos cruzados y la expresión de quien ha cumplido con algo desagradable, pero necesario. A su lado, su sobrino Claudio, de 27 años, con la bata blanca todavía con el pliegue de la caja, miraba los instrumentos del maletín de Pilar como si ya fueran suyos. Lo que el doctor Reyes no sabía, en aquel febrero de lluvia fina, era que 7 meses después llegaría a la puerta de Pilar a las 11 de la noche con su hijo en brazos y los ojos de alguien que ya no puede permitirse el orgullo. Pero eso vendría después. Primero vino la lluvia. Primero vino la notificación. Pilar Zurita había llegado al dispensario de Valdecañas 12 años atrás, cuando el pueblo tenía un médico viejo que venía desde Plasencia cada 2 semanas y dejaba una lista de instrucciones pegada con cinta en la pared. Ella había aprendido a leer esas instrucciones, a completarlas, a corregirlas cuando fallaban. Había aprendido a distinguir una fiebre de 3 días de una que podía convertirse en algo peor. Había cosido heridas a la luz de una linterna cuando el generador fallaba. Había convencido a pastores que nunca entraban al dispensario de que se dejaran mirar una herida infectada antes de que llegara demasiado tarde. No tenía título universitario. Tenía 12 años de Valdecañas. El doctor Reyes había presentado ante el ayuntamiento un informe de 4 páginas explicando que una auxiliar sin titulación no podía seguir representando la medicina del pueblo, que los tiempos habían cambiado, que era una cuestión de responsabilidad legal. El alcalde, un hombre que debía 2 favores al cuñado del doctor Reyes en Salamanca, había aprobado la moción en segunda convocatoria. Pilar escuchó la lectura de la notificación. Cuando el secretario terminó, preguntó si podía llevarse su maletín negro, el que tenía las iniciales grabadas en el cuero, el que su madre le había regalado cuando empezó a trabajar en el dispensario. El doctor Reyes dijo que el maletín era material del ayuntamiento. Pilar no respondió. Cogió el delantal. Lo dobló sobre el mostrador con la misma precisión con que lo había puesto cada mañana durante 12 años, y salió por la puerta de cristal sin girarse. La lluvia seguía cayendo. La casa de su madre quedaba al otro extremo del pueblo, pasando la fuente de piedra y el callejón de los Herrero, donde el empedrado tenía un socavón que todos conocían y nadie reparaba. Era una casa de paredes gruesas y ventanas pequeñas, con una higuera en el patio que daba higos morados en agosto y sombra todo el año. Su madre, Valentina, tenía 74 años y se movía despacio por la cocina con la seguridad de quien conoce cada centímetro del suelo. Pilar llegó con la lluvia pegada a la ropa y la carpeta con la notificación en la mano. Valentina estaba sentada junto a la ventana devanando lana. Levantó la vista, miró a su hija, miró la carpeta y volvió a mirar a su hija. No preguntó nada. Pilar colgó el abrigo,
se sentó a la mesa y puso la carpeta entre las dos. Valentina siguió devanando lana durante un momento largo. Después se levantó, fue al fogón y puso agua a calentar. Eso fue todo lo que se necesitó decir aquella tarde. Hay algo en esta historia que me ha costado entender del todo, y es por qué el pueblo tardó tanto en ver lo que tenía delante. Pasé muchas tardes sentado en el porche de Valentina escuchando, y hay un detalle que sigue volviendo a mí como una espina pequeña que no termina de salir. 3 días después de la notificación, la vieja Encarna Montoya subió el callejón de los Herrero con el paso de quien tiene prisa pero no quiere que se note. Llamó a la puerta trasera de la casa de Valentina, la que daba al patio de la higuera, no a la de la calle. Cuando Pilar abrió, Encarna entró sin decir buenas tardes, se sentó en la silla de la cocina y se señaló la rodilla derecha con un gesto de poca paciencia. La rodilla de Encarna llevaba 6 meses sin cerrar bien, una herida pequeña que el frío había complicado, que el rozamiento de la bota había inflamado, que el sobrino del doctor Reyes había examinado con sus instrumentos relucientes y había tratado con una pomada que no estaba haciendo efecto. Pilar examinó la rodilla con los dedos, limpió el borde de la herida con alcohol, aplicó una cataplasma de arcilla y miel que había aprendido de una mujer de Cáceres que ya no vivía, vendó con lino limpio y dijo que volviera en 4 días. Encarna metió la mano en el bolsillo del delantal, sacó 2 huevos y los puso sobre la mesa sin mirar a Pilar. Pilar no dijo nada. Los 2 huevos quedaron sobre la mesa. Eso fue el pago. La semana siguiente, el pastor Blas Ventura llegó con 3 dedos de la mano derecha envueltos en un trapo sucio y la expresión de alguien que ha esperado demasiado. Los dedos tenían una infección que ya había pasado del rojo al color de la carne vieja. Pilar pasó 40 minutos con él en la cocina de su madre, con las ventanas cerradas para que no entrara el frío. Cuando terminó, Blas salió por la puerta trasera sin cruzarse con nadie, con la mano vendada y otra expresión en la cara. Dejó sobre la mesa un queso pequeño envuelto en hojas de castaño. Valentina no preguntó nada. Solo puso el queso en el aparador junto a los huevos de Encarna y siguió devanando su lana. El gato de la casa, un animal anaranjado y grueso llamado Canelo, inspeccionó el queso con detenimiento profesional y fue rechazado con un manotazo de Valentina antes de que llegara a sus conclusiones. ¿Alguna vez habéis conocido a alguien así, que siguió haciendo lo mismo después de que le quitaran el nombre y el cargo? Yo sí. Y lo que más me impresionó no fue la valentía, fue la quietud. Pilar no hablaba del dispensario, no hablaba del doctor Reyes, no hablaba de la notificación. Cuando alguna vecina sacaba el tema en su presencia, ella escuchaba con la misma expresión atenta con que escuchaba los síntomas de una rodilla mala, y después decía algo sobre el tiempo o sobre la higuera, y el tema se disolvía. Pero en el dispensario, las cosas no iban bien. Claudio Reyes, el sobrino, era un muchacho ordenado y aplicado que sabía todo lo que le habían enseñado en la facultad y muy poco de lo que no puede enseñarse en ningún aula. Sabía leer una analítica. No sabía que el hijo mayor de los Padilla tenía una alergia al yodo que nunca se había anotado en ningún papel, pero que Pilar sabía de memoria. Sabía recetar antibióticos. No sabía que la abuela Rosalía tomaba 3 medicamentos distintos que nadie había cruzado jamás, y que el cruce hacía que el corazón le fuera más rápido de lo que debía. Pilar sabía estas cosas. Las sabía porque había pasado 12 años mirando, escuchando y anotando en un cuaderno de tapas negras que estaba en el cajón de la mesita de noche de su madre, donde nadie había pensado en buscarlo. En mayo, la abuela Rosalía
Tuvo que ser trasladada a urgencias de Plasencia. Volvió 3 días después, con una lista nueva de medicamentos y la expresión de alguien que ha tenido un susto grande. El doctor Reyes dijo que había sido un episodio impredecible. Pilar, cuando se enteró, no dijo nada. Solo anotó algo en el cuaderno de tapas negras. Lo que nadie sabía todavía era que ese cuaderno tendría importancia antes de que terminara el verano. Pero el verano todavía no había llegado. Primero vino el calor seco de junio, que hacía que el polvo del camino se levantara con cada paso y que el agua de la fuente de piedra bajara un poco de temperatura y supiera diferente. Vino el olor a tomillo quemado por el sol y el sonido de las chicharras en los encinos. Vino la cosecha pequeña de los Herrero y la fiesta de San Juan con sus hogueras en la plaza, donde Pilar estuvo un rato y se fue antes de las 10 con una excusa de su madre que no necesitaba excusa ninguna. Y después vino julio. La noche del 16 de julio. La fiebre del hijo pequeño del doctor Reyes empezó a las 4 de la tarde con una temperatura de 38. A las 8 era 39.2. Claudio le administró el tratamiento habitual para fiebres virales y se quedó observando. A las 10 de la noche, el niño tuvo la primera convulsión. Eran convulsiones febriles. Claudio sabía qué eran. Lo que no sabía, lo que no podía saber, porque nadie se lo había dicho y él no había preguntado, era que el abuelo del niño y el bisabuelo del niño habían tenido el mismo tipo de respuesta febril cuando eran pequeños, y que con ellos había funcionado un tratamiento específico que no era el tratamiento estándar. Era algo que Pilar había aprendido de la mujer de Cáceres, y que había aplicado 3 veces en 12 años con 3 niños distintos de familias del pueblo. El doctor Reyes llamó a Plasencia. La ambulancia tardaría 40 minutos en condiciones normales. El camino estaba mojado por un aguacero de tarde y tardaría más. El niño tuvo la segunda convulsión. El doctor Armando Reyes tenía 51 años. Había estudiado medicina en Salamanca. Había hecho la residencia en Madrid. Había publicado 2 artículos en revistas de medicina de familia. Era un hombre que había pasado toda su vida siendo el que sabía más en la habitación. Cuando cogió a su hijo en brazos y salió a la lluvia de julio, no sabía a dónde iba. Sus pies lo llevaron al otro extremo del pueblo. La luz de la cocina de Valentina estaba encendida. Pilar abrió la puerta antes de que él llamara. Había oído los pasos en el empedrado mojado. Había reconocido el ritmo de alguien que camina deprisa con algo pesado en los brazos. Miró al hombre. Miró al niño. Vio la fiebre en el color de las mejillas, en la forma en que la cabeza caía, en el temblor de los párpados. El doctor Reyes no dijo nada. No pidió perdón. No explicó. Sus ojos dijeron lo único que podían decir en ese momento, y era lo único que importaba. Pilar se hizo a un lado para dejar pasar. Lo que nadie de Valdecañas supo hasta mucho después es que esa noche, mientras la lluvia de julio golpeaba el tejado de la casa de Valentina, Pilar Zurita hizo exactamente lo que había hecho siempre, sin apresuramiento, sin dramatismo, con la misma precisión de quien ha repetido una cosa muchas veces y sabe cómo termina. Valentina calentó agua. Canelo, el gato anaranjado, saltó al banco junto a la ventana y se quedó mirando la escena con la indiferencia filosófica de los gatos, y después se acostó encima del cuaderno de tapas negras que Pilar había sacado del cajón y necesitaba en ese momento. Pilar lo retiró con la mano sin dejar de mirar al niño. Canelo protestó brevemente y se fue a la silla del rincón. Incluso en los momentos más serios, Canelo tenía sus propias prioridades. Pilar abrió el cuaderno en la página donde estaban anotados los 3 casos anteriores. Leyó sus propias notas
con la atención de quien confirma lo que ya sabe. Preparó el tratamiento. Lo administró con calma, con la misma cadencia de siempre, explicándole al padre en voz baja lo que estaba haciendo y por qué. No porque necesitara su aprobación, sino porque era la forma correcta de trabajar. El doctor Reyes escuchó. No dijo nada. Lo que esta noche deja ver no es solo la historia de Pilar. Es algo sobre cómo confundimos el título con el conocimiento, el papel con la sabiduría. El doctor Reyes sabía medicina. Pilar sabía Valdecañas. Son dos cosas distintas, y hay lugares en el mundo donde la segunda vale más que la primera, aunque nadie lo haya escrito en ningún diploma. A las 3 de la madrugada, la fiebre del niño empezó a bajar. A las 4, dormía. A las 6, cuando el cielo empezó a aclararse sobre los encinos del cerro y el primer pájaro del amanecer, dijo su cosa desde alguna rama que no se veía. El color de las mejillas del niño había vuelto a ser el color normal. Respiraba despacio, con la regularidad de alguien que ya no está luchando contra nada. El doctor Reyes estaba sentado en la silla junto a la ventana. Valentina le había puesto una taza de café en la mano en algún momento de la noche y él la había bebido sin saberlo. Tenía los codos en las rodillas y la mirada fija en el suelo de piedra de la cocina. Pilar se lavó las manos en el fregadero. El agua sonó en la pila de cerámica. Por la ventana pequeña entraba la luz primera del amanecer, azulada todavía, fría, con el olor a tierra mojada que tiene Julio en los pueblos cuando llueve de noche. El doctor Reyes levantó la vista. Abrió la boca. Pilar lo miró. Había algo en esa mirada que no era dureza ni amargura. Era la mirada de alguien que ya sabe lo que va a decir antes de decirlo. «No hace falta», dijo ella. El doctor Reyes cerró la boca. Sus manos apretaron la taza vacía. «Solo necesito que me devuelvan el maletín», dijo Pilar. «El que tiene las iniciales en el cuero. Está en el armario del fondo del dispensario». El doctor Reyes asintió. Hay gente en el pueblo que piensa que Pilar debió haber pedido más, que debió haber exigido la restitución en su cargo, una carta de reconocimiento, una disculpa pública. Entiendo ese pensamiento, pero creo que Pilar sabía algo que los demás no habían entendido todavía, que hay formas de ganar que no necesitan espectadores, que el peso real de esa noche no estaba en lo que ella podía reclamar, sino en lo que el doctor Reyes iba a cargar consigo el resto de su vida. Eso ya no podía devolverlo ningún maletín. Hay un detalle de esa mañana que se me quedó grabado cuando me lo contó Valentina, años después, sentados en el patio de la higuera con el olor a café y a tierra seca. Me dijo que cuando el doctor Reyes salió de la cocina con el niño en brazos, ya despierto y preguntando por su desayuno con la autoridad de los niños que han dormido bien, se giró en el umbral y dijo algo que ella no esperaba. Dijo: 12 años son muchos años para conocer un pueblo. Valentina me dijo que no respondió nada, que no hacía falta. El niño preguntó si había leche. Valentina fue a buscarla. El maletín apareció 2 días después en el porche de la casa de Valentina, a primera hora de la mañana, cuando Pilar todavía no había abierto la puerta. Estaba limpio, con las iniciales brillantes como si alguien lo hubiera frotado con un trapo húmedo. Dentro estaba todo lo que Pilar recordaba haber dejado en él, colocado con el mismo orden que ella usaba, como si alguien hubiera estudiado cómo estaba organizado antes de colocarlo de vuelta. Pilar lo cogió, lo llevó adentro, lo puso sobre la mesa de la cocina y lo abrió. Pasó los dedos por el interior. Los instrumentos estaban fríos con el frío de la mañana. El olor a cuero y a metal era el mismo de siempre. Valentina estaba haciendo el café. Canelo olisqueó el maletín con desconfianza, como si sospechara que algo había cambiado en él,
y después se fue al patio a ver si había pasado algo interesante entre los macetones. Lo que sorprende, y sigo pensando en esto, es que lo que vino después no fue una victoria ruidosa. No hubo reunión del ayuntamiento, no hubo carta oficial, no hubo acto de reparación con el alcalde y las palabras correctas en el momento correcto. Lo que vino fue algo más difícil de nombrar, pero más verdadero que todo eso. La gente siguió llamando a la puerta trasera de la casa de Valentina, solo que ahora llegaban también por la puerta de delante. La primera semana de agosto, la señora Tomasa García se presentó en la puerta principal, en horario de mañana, con su hijo Marcos, que tenía una tos que llevaba 3 semanas sin ceder. Llamó con los nudillos 3 veces, con la formalidad de quien visita a un médico. Pilar la recibió en la sala de la casa, que no era el dispensario, pero que tenía la misma limpieza y el mismo orden. Después llegó don Félix Ruano con su tensión. Después llegó la joven Remedios con un embarazo que le daba náuseas desde la madrugada. Después llegó el maestro de la escuela con un eczema en el brazo que el sobrino del doctor Reyes le había dicho que era nervioso y que Pilar identificó en 10 minutos como una reacción al tinte de las tizas nuevas que habían llegado de la capital. Pilar empezó a anotar los casos en el cuaderno de tapas negras con una letra un poco más espaciada que antes, como si el cuaderno supiera que iba a necesitar más páginas. Cada vez que alguien me pregunta qué fue lo que cambió en Valdecañas ese verano, yo digo que no cambió nada de golpe. Cambió de la manera en que cambian las cosas verdaderas, que es despacio y sin que nadie lo anuncie. Si conocéis a alguien que haya tenido que empezar de cero después de que le quitaran algo que había construido con años, escribidme en los comentarios. Leeré cada historia con atención. Fue en la segunda semana de agosto cuando el doctor Reyes presentó ante el ayuntamiento una propuesta que el secretario leyó en voz alta con la misma entonación plana de siempre, como si las palabras no tuvieran peso. La propuesta reconocía la labor de Pilar Zurita durante 12 años en Valdecañas. Proponía que se le otorgara el título de asistente sanitaria oficial del municipio, con plaza en el nuevo dispensario a cargo del ayuntamiento. El alcalde, que debía 2 favores al cuñado del doctor Reyes en Salamanca, aprobó la moción en primera convocatoria. El secretario dobló el papel, lo metió en una carpeta y tosió una vez, con discreción. Esta vez, sin embargo, Pilar no estaba en la sala. Nadie le había avisado de la votación. Se enteró esa tarde, por boca de Encarna Montoya, que llegó a la puerta trasera de la casa de Valentina con la misma energía de siempre y una expresión que mezclaba la satisfacción de haber visto algo justo con el placer de ser la primera en contarlo. Pilar escuchó. Asintió. Preguntó cómo estaba la rodilla. Encarna dijo que perfectamente, y volvió a casa con el paso de quien ha cumplido con una misión importante. En septiembre, Pilar volvió al dispensario. No el primer día de septiembre, sino el 17, un martes, cuando el verano empezaba a soltar el calor y los encinos del cerro empezaban a ponerse del color del cobre. Llegó a las 8 de la mañana con el maletín negro bajo el brazo y el cuaderno de tapas negras en la mano. El doctor Reyes llegó a las 8:15. Claudio llegaría más tarde. Pilar colgó su maletín en el armario del fondo, el que tenía la marca de la cerradura donde ella siempre lo había colgado. Puso el cuaderno sobre el mostrador. Se puso el delantal blanco, que esta vez era nuevo porque el anterior había quedado doblado sobre ese mismo mostrador en un febrero de lluvia fina. El doctor Reyes entró, se detuvo en la puerta, la miró. Ella lo miró. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», dijo él. Y eso fue todo. Afuera, el olor a tomillo seco
y a piedra caliente que tiene septiembre en Valdecañas. Dentro, el olor a yodo y a jabón de pino que Pilar había vuelto a poner en los estantes esa mañana, con la misma precisión y la misma paciencia de siempre. Canelo, a quien nadie había invitado, pero que tenía sus propias opiniones sobre los horarios, apareció por la ventana entreabierta del dispensario a media mañana, olisqueó el maletín con el rigor de un inspector veterano y se fue sin pronunciarse. La primera paciente de Pilar ese día fue la señora Tomasa García, que llegó a las 9 en punto con Marcos, que ya no tenía tos, pero que quería que Pilar le viera un raspón de la rodilla que se había hecho jugando. Pilar lo examinó, con la misma atención con que examinaba cualquier cosa. Limpió el raspón con alcohol, puso una venda pequeña y le dijo a Marcos que volviera en 3 días. Marcos preguntó si el gato anaranjado era de allí. Pilar dijo que no, que Canelo tenía su propia casa, pero hacía lo que quería. Marcos pareció encontrar esto completamente razonable. Pienso en Pilar Zurita y en lo que hace el tiempo con las cosas cuando uno no deja de trabajar. No siempre es rápido, no siempre es justo, pero pocas veces falla del todo. Pilar no esperó a que el tiempo hiciera su trabajo, siguió haciendo el suyo. Y eso fue suficiente. A veces, la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos quita el cargo, el título, el maletín con las iniciales en el cuero. Nos deja en la casa de nuestra madre, en la cocina, con la higuera en el patio, esperando algo que no sabemos si va a llegar. Pilar nos enseña que seguir trabajando no es resignación. Es la manera más silenciosa y más firme de decir que uno sigue siendo lo que siempre ha sido, aunque nadie lo haya firmado en ningún papel. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario. Los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, esperanza y vida. ¿Conociste alguna vez a alguien que siguió siendo quien era, aunque le quitaran todo lo que lo identificaba? Cuéntamelo. Esas historias también merecen ser contadas.